Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Elegaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Elegaustro, 25 años de energía para la vida. 38 minutos, damos la bienvenida al licenciado Bernardo Abad. Él es concejal del Cantón Quito, ha sido periodista de radio y televisión por varios años. Bernardo, bienvenido. ¿Qué es lo que ha sucedido en la capital de la República? Que al igual que muchas zonas del país se vio afectada en los últimos días por los incendios. ¿Cómo está la situación de regulación? Realmente abruma y sorprende al país el desparpajo con el que uno de los causantes, por su propia declaración, de uno de los incendios en La Gasca, reconoce este hecho aparentemente sin dimensionar en absoluto lo grave del delito que ha cometido. Bienvenido. Saludos cordiales, Gustavo, y a la amplia audiencia, obviamente, de cuencanos, de paisanos. Voy a poner en contexto para darles la magnitud de lo que está ocurriendo en Quito. Primero, sobre el taxista. A confesión de parte, relevo de prueba. Este sujeto admite que quemó, no da las razones, admite que quemó y dice: pido disculpas y que venga la sanción pecuniaria. No es sanción pecuniaria, tenemos que diferenciar. Eso es delito que está tipificado en el Código Integral Penal como piromanía o incendios intencionales intencionalmente para afectar a vidas de personas, porque podía haber habido vidas de personas en riesgo y bienes. Por lo tanto, este sujeto tiene que ser detenido, y de hecho tengo entendido que la denuncia fue presentada cuando salió la nota en uno de los medios de comunicación, y con esto está clarísimo. Se tiene identificado al sujeto, dónde vive, cuál es la cooperativa, y creo que el día de hoy será detenido, pero detenido no por una infracción, sino será detenido por haber cometido un delito. Es delito el quemar. Pero voy a poner además todo en contexto, Gustavo, para que sepan. Nosotros tenemos en Quito dos temporadas de mucho riesgo: la temporada de lluvia, que obviamente pues siempre afecta, y deslaves, etcétera, y la temporada seca. La temporada seca va de julio en adelante, se calculaba que iba a ser de septiembre, pero en este año, a sabiendas de que la niña llegaba, recordemos del fenómeno de la niña, contrario al fenómeno del niño, se amplió hasta octubre. Como sabíamos que venía, porque ya estaba pronosticado aquello, el Cuerpo de Bomberos de Quito, un cuerpo de bomberos súper profesional, recibió de nuestra parte una cantidad de nuevos insumos. Se les entregó más de $6 millones de insumos, nuevas mangueras, nuevos trajes, nuevos equipos, etcétera. Y están sirviendo. El Cuerpo de Bomberos de Quito tiene 1,200 efectivos, todos profesionales, y de esos 700 han sido dedicados básicamente al control de los incendios. El resto tiene que controlar el resto de incidentes que se dan en la ciudad. Con eso, desde julio, agosto y lo que va de septiembre, han habido 1,640 incendios. De ellos, incendios forestales 273, y de ellos 10 muy graves. Y quema de desechos 1,466. Es decir, 1,640 incendios o quemas, o conatos de incendios que se los llama. Es altísimo, a un promedio de más de 23 incendios o quemas diarios, lo que hace que el Cuerpo de Bomberos se mueva por toda la ciudad buscando, obviamente, pues, ante denuncias, ante llamadas, ir a apagar estos pequeños incendios, o en su defecto, pues ya ir a los incendios forestales grandes. Las hectáreas quemadas hasta ahora en el Distrito Metropolitano de Quito son alrededor de 1,800 hectáreas quemadas. De esas, incendios forestales, 1,700, y quema de desechos 94. Entre los incendios forestales, el más grande, alrededor de 500 hectáreas, fue en una zona, se llama Itulcachi, que está al nororiente de Quito, hacia lo que es la cordillera oriental. Entonces, en realidad, vemos que la ciudad está siendo literalmente atacada, porque absolutamente todos los incendios han sido provocados, con una diferencia,
provocados accidentalmente o provocados intencionalmente. Los provocados accidentalmente. Hay personas que todavía se dedican a la quema del pajonal, so pretexto o por supuesto, por la supuesta tradición de que la quema del pajonal atrae la lluvia. Pero además hay personas que se dedican a hacer carbón. Y eso es lo que ocurrió en Itulcachi. Personas que estaban dedicadas a hacer carbón en una época tan seca, lo que ocurrió es que saltaron las chispas y obviamente pues afectó a un bosque de eucaliptos muy grande. Hay personas que hacen quema de rastrojos o quema de desechos. Y eso ha ocurrido en la mayor parte de conatos de incendio. Personas que inescrupulosamente, no se puede llamar de otra manera, a sabiendas de que estamos en una temporada tan seca, a sabiendas de que es muy difícil controlar cuando empieza pues un fuego, simplemente quemaban el rastrojo, recogiendo hojas, recogiendo las ramas secas de su propiedad y la queman. Y claro, se afecta porque salta una chispa y obviamente pues o el vecino que tiene un sembrío o el vecino. Concejal Abad, claro, muy buenos días. Realmente grave el tema. Perdón, ahí te escucho. Bernardo, muy buenos días. Pues le escuchamos al alcalde Pavel Muñoz y él decía que Quito está bajo ataque. Ha habido una serie de debates, de discusiones, de pronunciamientos, especialmente a través de las redes sociales, en las que se alerta que estos incendios serían provocados, pero tendrían una intencionalidad política, que sería precisamente la de afectarle al alcalde Pavel Muñoz. De otro lado, se ha dicho lo contrario, que lo que se busca es precisamente provocar el caos, pero con una intencionalidad política. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? A ver, primero lo confirmo. Todos los incendios han sido provocados y marcaba la diferencia entre los provocados accidentalmente y los provocados intencionalmente. El cuerpo de bomberos y el ECU 911 ya nos habían comentado de que hay personas inescrupulosas, como este taxista, como el sujeto que fue detenido ayer en las faldas del Panecillo, que sería quien habría iniciado este terrible flagelo que se podía ir llevando montones de casas en el Panecillo. Se detectó también otro video en el cual dos sujetos, la policía considera presumiblemente extranjeros, quemando en otro sector. Y además se conoce que unos sujetos en motos paran en un sitio, queman y obviamente inician un fuego y se van. ¿Qué intenciones? Pues lo único que podemos decir es que sí están atacando a la ciudad de Quito. Intenciones políticas, el alcalde ha asumido de que es contra la administración. Por el otro lado está quienes dicen no, es el prófugo de la justicia, y lo digo con tal cual les dicen las redes sociales, quien ya anunciaba en un Twitter que sería que lo que se tiene que hacer para afectar al gobierno central. El gobierno central el día de ayer reaccionó inmediatamente, a raíz de alrededor de las 5 de la tarde, más o menos 6 de la tarde, el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y el comandante de la policía salieron a decir de que van a hacer mucha inteligencia y van a detener a los sujetos que andan quemando en Quito. No sabría decir para qué lado está la intención de los incendios. Difícil saberlo, difícil afirmar además. Pero lo que sí puedo decir es que Quito se encuentra bajo ataque de unos sujetos inescrupulosos, por decirlo menos, y más bien decir criminales, delincuentes, porque claro, esto es ya realmente una cosa muy grave. Incendiar el centro histórico, el Panecillo está en el centro histórico, incendiar o iniciar fuegos hace pocos días en la Cima de la Libertad y en los alrededores de Quito es criminal, es delincuencial. Hemos llegado, Bernardo, a un punto. Hemos llegado a un punto bastante crítico en Ecuador, con la falta de agua, la falta de energía eléctrica. Se va generando un poco más de conciencia sobre la importancia de la naturaleza, pero vivimos asimismo enormes contradicciones. Muy bien que el gobierno persiga, ojalá sancione, creen precedentes con respecto a quienes cometen estos crímenes contra la naturaleza, las ciudades, las colectividades. Pero por otra parte está el tema del extractivismo en Ecuador, en donde se exhiben contradictorias actitudes por parte de los gobiernos. Recordemos que hace poquito más de un año los ecuatorianos en las urnas decidimos proteger el Yasuní, y paralelamente también en Quito, con un 68% de apoyo de la población, se decidió detener la explotación minera en el Chocó andino.
empecemos hablando sobre el nivel de conciencia de la gente allá en Quito. Tú conoces, Bernardo, aquí en Cuenca hay un alto nivel de conciencia. La consulta popular se la ganó con 80% por el sí para detener la explotación minera en Quimsacocha. Consulta popular que, dicho sea de paso, trata de ser desensamblada con todo el esfuerzo gubernamental de por medio, contradictoriamente con informes del Ministerio del Ambiente que han sido fuertemente criticadas y criticado esta institución en un reciente informe de etapa. ¿Cómo se encuentra la situación allá en Quito al respecto? Hubo una consulta popular clarísimo como hubo en Cuenca, y en Quito fue al respecto de la no extracción o terminar cualquier tipo de explotación minera en el Chocó Andino. El Chocó Andino está ubicado en el noroccidente de Quito, para más o menos quienes conocen, por Calacalina, Negalito, Nanegal, toda la parte que da hacia la zona nororiental, pegado a Mindo. Creo que más podría identificar como pegado a Mindo. Y está bien, el nivel de conciencia está bien. La gran mayoría votamos por aquello, porque obviamente el Chocó Andino es una reserva de biosfera, además, identificada reserva de biosfera para el Ecuador y reserva de biosfera que está planteando que sea ya considerada a nivel mundial. De hecho, es muy importante aquello. En eso sí hay conciencia total. ¿Faltan algunas cosas? Sí, pero dentro del Distrito Metropolitano de Quito, al contrario de lo que ocurre en Cuenca, no hay, por ejemplo, a excepción del Chocó Andino, no hay minas o yacimientos de oro, de cobre o de otros minerales. No. En realidad lo que hay es bastante, sobre todo en la zona de la mitad del mundo, son minas calcáreas y minas de piedra, que traen problemas sobre todo al ambiente, sí, pero también es indispensable. ¿De dónde sacamos entonces el material, el ripio, las piedras para las construcciones? Hay que ubicarlas bien, eso sí, porque todo el sector tiene esta configuración calcárea y de piedra. Pero hay un nivel de conciencia alto, por eso votamos para evitar que continúen el extractivismo en la zona del Chocó Andino o biosfera que está ahí. Eso es lo uno. Pero lo otro, e insisto en algo, Gustavo, y perdóname, es el hecho de que hay personas que están afectando y que están atacando a la ciudad. Motivos, causas, hay que determinarlas. Por eso hay que detener al sujeto al taxista, ya fue detenido el otro tipo, que seguro no actuaron de motus propio, de seguro tenían personas de atrás. ¿Quién les pagó? ¿Cuáles son las razones? Hay que detener a esos extranjeros, supuestamente, que habrían quemado, que se les ve quemando otra parte de la ciudad. Y hay que detener a esos motorizados, por utilizar el término, que andan quemando en una serie de sectores. Y con ellos saber quién es el autor intelectual de los incendios. ¿Qué intenciones tienen con esto de atacar a Quito? ¿Qué intenciones tienen? Ahí está el tema, ahí está la parte fundamental. ¿Tienen intenciones políticas? O sea, hay que determinarlo. ¿Para qué lado? ¿Para afectar a quién o beneficiar a quién? Eso hay que determinarlo. Pero no es posible que una ciudad, la capital de los ecuatorianos, esté siendo atacada literalmente por estos criminales. Y si es por motivos políticos, hay que todavía sancionarlos más. Hay que ver quién se beneficia y quién se afecta. Y ahí también dar cuenta y obviamente revelarlo para que en las próximas elecciones justamente no votemos por los criminales, no votemos por los delincuentes. ¿Quién se beneficia de los daños que pueden causar muertes, que pueden causar daños y están causando daños materiales graves? Y más de 1.800 hectáreas quemadas en el Distrito Metropolitano. Bernardo, yendo al tema de fondo, a lo que está detrás de todo esto, la sustentabilidad del agua, cómo se encuentra ya en la capital de la República, el futuro de Quito y el aprovisionamiento de agua. Allá en Quito tienen ustedes ese hermoso museo educativo, el Museo del Agua, me parece que fue creado por un cuencano, por Juan Neira. Ojalá y tuviésemos algo similar aquí en la ciudad de Cuenca para enseñar a las generaciones más jóvenes, a los niños, a los jóvenes, de importancia del agua. ¿Cómo está este tema de sustentabilidad para el mediano, para el largo plazo del agua en la capital de la República? Por supuesto que sí vale la pena comentarlo y vale la pena resaltar aquello. En la época del general Paco Mancaya, cuando alcalde, el gerente de la empresa de agua potable y saneamiento, EMAPS, en Quito, era el ingeniero Juan Neira, y él dejó de lo que ya era una planta de potabilización en la zona de San Juan. Lo que hizo es transformar aquello en el IACU, el Museo del Agua, que es un museo precioso, Sustentabilidad. Nosotros tenemos algunas represas, una salvefacha que está al
suroriente de Quito, tenemos también todo lo que es lo que viene de Papayacta, pero Quito realmente se abastece del agua de los ríos orientales, de la provincia del Napo. Se logró un acuerdo hace ya algunos años, algunas décadas diría yo, por la cual tomamos el agua de los ríos orientales, se bombea hasta la laguna de Papayacta, ubicada al nororiente de Quito exactamente. La laguna como tal se vuelve una represa grande y de ahí se manda el agua hasta la gran planta potabilizadora de Bellavista. Tenemos en este momento un consumo de alrededor de 6 metros cúbicos por segundo de agua en Quito. 6.000 litros por segundo consume la capital, pero nos quedamos quedando cortos. Por lo tanto, es una variación también para que desde la zona de Papayacta mismo se vaya hacia una planta potabilizadora que ya se está construyendo en la zona de Calderón, norte de la ciudad, que con eso se espera, obviamente, pues abastecer a la zona norte de la ciudad, que es la zona de mayor crecimiento demográfico de todo el país. Mientras en el país crece demográficamente en 2.2% anual, en esa zona crece entre el 7 y el 10% anual. Es impresionante. Entonces, por suerte, esta planta potabilizadora será de más o menos 2 metros cúbicos por segundo de agua y abastecerá a la zona norte hasta el año 50 por lo menos, y obviamente lo que ya se está dejando de entregar a la zona norte de la planta potabilizadora de Bellavista, que está ubicada en el Parque Huanguiltahua, el Parque Metropolitano como se lo conoce, pues abastecerá al resto de la ciudad. Vamos bien en este sentido, y voy a resaltar algo, Gustavo. Resulta que los mejores gerentes de la empresa de agua potable fueron cuencanos, comenzando con el ingeniero Juan Neira, que ha dejado además una serie de ingenieros que están trabajando este momento en la planta, en todo lo que es el sistema de MAP. Y voy a decir algunos: Cecilia Gárate, Edgar Orellana, el ingeniero Neira, que se acaba de integrar hace pocos meses a todo el equipo de la empresa de agua potable. Lo resalto porque me enorgullece de aquello. Habemos cuencanos que estamos trabajando en Quito por el bienestar de esta ciudad, y por eso doy nombres y apellidos. Estamos en eso, y afortunadamente hasta ahora no han habido siquiera anuncios de que pueda haber desabastecimiento o racionamiento de agua potable. Pero sí el llamado: por favor, por más que esté seco, no reguemos los jardines, no lavemos los vehículos, realmente evitemos el gasto infructuoso de agua potable. El cálculo es que la Organización de las Naciones Unidas debería uno utilizar, una persona, 100 litros persona día. En Quito estamos casi en los 200. Cuenca ha bajado un poco, que tengo entendido que 180, 160, lo cual está bien y felicito a los cuencanos. Nosotros en Quito debemos tomar más responsabilidad y bajar ese consumo que está alrededor de 200 litros día, y hacer que obviamente pues el agua, que es el bien supremo este momento, el agua, pues tenemos que bajar ese consumo, Gustavo. Bien, finalmente, Bernardo, en tu calidad de comunicador también es muy importante conocer tu punto de vista de esas contradicciones que se dan a nivel de gobierno. El día de ayer surgió la noticia que vino desde el exterior, aún no ha sido ratificada ni aclarada por el ministro de Economía, sobre un nuevo canje de deuda que prepara Ecuador con Goldman Sachs, el Banco de América, una deuda que está relacionada también con algún proyecto que tiene que ver con el mantenimiento de la naturaleza, del medio ambiente. Pero en la contraparte, el día lunes, el presidente de la República no estaba precisamente reunido con ecologistas, sino con los altos directivos de la Dundee Precious Metals, la empresa que a toda costa y en contra de todos quiere explotar Quimsacocha. No sé cuál es la situación exacta, tendría que analizarla, pero yo sí puedo decir algo, y voy a ser muy claro. Ecuador es un país que tiene unos recursos mineros, unos yacimientos mineros impresionantes. Eso sí, si quieren ser explotados, deben cumplir todas las empresas con todos los requisitos medioambientales, jurídicos, legales, técnicos. Total. Pero, ¿qué es lo que está pasando, Gustavo? Y también lo dejo para la reflexión. Resulta que hay grupos, entre comillas, ecologistas, no digo los verdaderos ecologistas, los pseudoecologistas, que están en contra de la minería legal formal, pero apoyan a la minería ilegal. Demostraciones claras. Parroquia de, Cantón Azuayo, Ponce Enríquez. Es un descontrol total. ¿Qué pasaría si más bien esas minas ilegales se convertirían en una mina ilegal
en donde las cuales haya todos los requisitos legales, técnicos, ambientales, y además haya una retribución económica al país, al Estado. No sería lo correcto, porque también si tenemos recursos minerales que pueden servir para el desarrollo del Ecuador, de los ecuatorianos, ¿por qué tenerlos bajo tierra? Repito, cumpliendo todos los requisitos ambientales, legales, técnicos. Es lo que ocurre con el petróleo. Y la gran disyuntiva, hubo la consulta popular, no al Yasuní. No se tiene que cerrar los pozos del Yasuní, del ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini. Y ahora, no solo que vamos a dejar de percibir ingresos por la explotación petrolera, sino que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque cerrar los pozos es un problema también medioambiental muy grave. Entonces, yo creo que las cosas, si se hacen con toda la legalidad, formalidad, rectitud, con todos los requisitos ambientales, la cosa va bien. Pero hacerlo informalmente, y aquellos que defienden la minería ilegal, atacando a la minería legal, yo diría que eso es terrible. Realmente es una cosa increíble. Claro, hay intereses. Sabemos ahora que los narcotraficantes y los grupos de delincuencia organizada están en sectores como Ponce Enríquez, un sector realmente delicado. Ayer conversaba con el comandante del ejército el día de ayer en una ceremonia, y me comentaba, Ponce Enríquez es una bomba de tiempo, en donde están metidos los GDOs, donde están metidos los narcotraficantes. Y claro, otra cosa sería, si sería una mina legal, si sería una minería legal. Pero conozcamos también, Bernardo, no sé si tú lo tienes, el informe técnico sobre la sustentabilidad de las fuentes de agua que nace en Quimsacocha, que acaba de emitirlo Etapa, que es un documento además inscrito ya judicialmente, pues hay un tema judicial de por medio. Voy a leer parte solamente del último párrafo de este documento de más de 70 páginas, que es lo que dice sobre la actuación del oficialismo, que debería controlar justamente para tratar de lograr proyectos mineros que no contaminen o que contaminen lo mínimo posible. Concluye Etapa señalando que todo lo descrito en el presente informe genera una elevada incertidumbre sobre la validez de los estudios, lo cual conlleva una valoración errada de los impactos ambientales. Por lo tanto, el riesgo que ocurran daños graves potenciales e irreversibles al medio ambiente, especialmente al frágil ecosistema del páramo y a los ecosistemas acuáticos, es elevado, lo cual afectaría el derecho al agua en cantidad y calidad. El presente informe evidencia la falta de supervisión efectiva y un déficit en la revisión de estudios y falta de rigurosidad en la exigencia de estudios faltantes al proyecto minero Loma Larga por parte del Ministerio del Ambiente. Y continúa en esa tónica. El hecho de que se trate de un proyecto de minería legal o una concesión dada por el Estado no garantiza mucho en términos medioambientales, es lo que en definitiva concluye ese estudio de Etapa, que señala que ese proyecto en particular es incompatible con los intereses para mantener las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica de Cuenca. Hay mucho que hablar sobre este tema. Bernardo, te dejamos en tus palabras finales, agradeciéndote mucho por habernos atendido en esta mañana. Encantado de la vida, siempre a la orden, Gustavo, y a mí me interesa mucho y agradezco la oportunidad que me das para referirme a mis paisanos cuencanos y obviamente y tu amplia audiencia a nivel nacional. Mis opiniones obviamente son como concejal del Distrito Metropolitano de Quito al respecto del informe, totalmente de acuerdo. Si va a haber algún tipo de afectación o daño o riesgo para el abastecimiento de agua a Cuenca, no puede darse. No tengo el informe, no lo he leído, así que mal puedo yo comentarlo específicamente, pero me he referido en términos generales. En instantes más para tu conocimiento, Bernardo. Gracias nuevamente. Perfecto. Por haber estado con nosotros. Más bien te agradezco por eso, Gustavo, y un buen día. Han escuchado a Bernardo Abad. Él es comunicador de radio y televisión, periodista por varios años y actualmente es también concejal del municipio en el Cantón Quito. Son las 8:02 minutos.